Buenos días, buenas tardes, no sé cómo hay que hablar a esta hora. Doctor Gerona, muchas gracias por la invitación, a la directiva del Rotary, a todos ustedes por estar acá presentes hoy. Un día que la verdad que el clima no acompaña demasiado, así que con este auditorio bastante lleno se ve que la libertad de prensa es un tema que moviliza bastante a la gente. Mi punto, para ir un poco al asunto y cumplir el tiempo, que soy particularmente riguroso con eso, era que tradicionalmente cuando hablamos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, generalmente se piensa que la principal amenaza que existe es la de los gobiernos, la de los empresarios veleidosos, la de los grupos criminales organizados. Es ahí donde tradicionalmente se encuentran los principales desafíos que históricamente ha tenido la libertad de prensa. No es que esos desafíos hayan reducido demasiado su influencia, pero en los últimos 10 años se han surgido toda una nueva serie de desafíos que, si bien en algunos sentidos pueden no parecer a la primera vista tan significativos como estos otros, mi punto va a ser que a mediano plazo implican riesgos iguales o más graves a la libertad de prensa como la conocemos y, por transitiva, al sistema democrático que tanto valoramos. Para empezar, y es un poco incómodo, pero bueno, la plata no es lo más importante, pero ayuda, como dice el dicho, ¿no? Y uno de los grandes desafíos que están teniendo los medios de comunicación hoy en día es el de su esquema económico. A veces desde la gente no lo ven muy claro esto, pero históricamente los medios de comunicación, particularmente los diarios, pero también los canales de televisión y las radios, han tenido un menú de ingresos que se nutría principalmente por las suscripciones, por la circulación, pero muy principalmente por la publicidad. Particularmente con el inicio de Internet, todos los medios entendimos que eran a nuevas condiciones, que los costos eran tanto más baratos que podíamos entregar los contenidos que producíamos, especulando con que eventualmente eso iba a ser financiado por la publicidad. Pero lo que ha sucedido en estos últimos años es la aparición de jugadores nuevos, jugadores como la empresa Google, como la empresa Facebook, que por determinadas características que tienen, particularmente su escala global y determinadas condiciones que ahora voy a mencionar, han despatarrado, por decirlo de una manera clara, el esquema de negocio de los medios tradicionales de comunicación. En Estados Unidos y en otros mercados donde Internet hay mucha penetración y están muy desarrollados, se estima que 8 de cada 10 dólares que se invierten en publicidad van solamente para estas dos empresas. Y lo que queda, que tiene que subsidiar a todo el esquema de medios al cual estamos acostumbrados a trabajar, en muchos casos no alcanza porque los precios que ellos cobran al tener escala global son tanto más bajos que han deprimido absolutamente el mercado, haciendo que la publicidad hoy en día sea prácticamente inexistente como menú de ingresos de los medios. Tal vez eso es un poco lo que ha llevado a que particularmente los diarios hayamos empezado en todo el mundo un proceso siguiendo los pasos del New York Times, que fue el primero que lo hizo, en cobrar en Internet por los contenidos. Que a veces es una medida antipática, que mucha gente no lo sabe entender, que nosotros muchas veces no lo hemos sabido explicar de la manera más adecuada posible, pero que entendemos que es la única manera que podemos mantener equipos periodísticos sólidos y fuertes que permitan cumplir el rol que entendemos que los medios de prensa tienen en una sociedad democrática. Pero hay otro elemento que a veces no se valora correctamente, que es la capacidad que tienen estas empresas de manejar información, y que ese es otro de los grandes diferenciales que les concede a la hora de competir con nosotros por la publicidad. Ustedes probablemente lo hayan visto en carne propia, pero basta que un amigo les comente de un destino interesante para ir de vacaciones y ustedes pongan en Google, estábamos hablando de Jordania, y como por arte de magia inmediatamente le empiezan a salir publicidad de cruceros, de hoteles, de todo tipo de cosas en torno a ese destino, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque las empresas manejan el dato de cada una de las cosas que usted hace en Internet. Y entonces le pueden ofrecer después a los clientes un menú segmentado de publicidad que apunta directamente a ese mercado que ellos quieren llegar. Esto puede parecer muy interesante y muy productivo, pero ustedes imagínense el impacto que tiene a nivel de la privacidad de la gente. Hoy en día nada de lo que ustedes hagan en Internet es privado para nadie. Todo está abierto al público y todo se sabe. Es más, en los últimos años, en Uruguay todavía no se han popularizado tanto, pero en Estados Unidos son muy populares estos aparatitos que son como asistentes domésticos, ¿no? Cada empresa grande tiene uno,
Está Alexa, que es el más popular, que es el de Amazon, pero después Apple tiene el suyo. Son como unos parlantecitos o robots que tenemos en tu casa donde tú le decís, quiero escuchar tal radio, anotame que necesito comprar tal cosa, y es como que eso se va conectando después con otros artefactos de la casa y son extremadamente prácticos y eficientes y la gente los está comprando masivamente. Bueno, en los últimos años se ha sabido que esos aparatos graban lo que usted conversa en su casa y esa información se guarda y después se vende también a los clientes a la hora de vender publicidad. Entonces usted puede estar en su casa comentando sobre cualquier tema y inmediatamente va a empezar a ser bombardeado por ofertas publicitarias vinculadas a los temas que usted habló inocentemente en la privacidad de su hogar. Usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la libertad de prensa? Bueno, tiene mucho que ver con la libertad de prensa, porque más allá del poder que estas empresas están empezando a generar y que en los países desarrollados ya se ha visto, ha pasado en la campaña del Brexit en Estados Unidos, hay una serie de factores donde se empieza a ver el impacto que tienen estos sistemas de manejo de datos muy precisos de la gente y de manejo de las emociones incluso de la gente. Pero el problema es que una sociedad democrática donde los medios de comunicación que realmente invierten en periodismo y que se supone en la estructura institucional de una democracia cumplen un rol de contrapeso del Estado y de los poderes que subsisten en una sociedad, es muy difícil cumplir ese rol cuando uno no tiene espalda ancha. Con medios débiles, con medios económicamente frágiles, se hace mucho más difícil cumplir con ese rol que el esquema de una sociedad como la occidental en la cual vivimos nos impone como medios. Entonces, los medios vivimos permanentemente en un tira y afloje donde la sociedad nos exige que cumplamos determinados roles y que seamos ese contrapeso del poder, pero por otro lado contamos con una competencia desleal de este tipo de empresas que no tienen por qué invertir, que no tienen las mismas en profesionales, en periodistas, en actividad, en redacciones potentes para cumplir ese rol y que sin embargo son una competencia permanente en nuestras principales fuentes de ingreso. Ese es uno de los problemas que yo estoy viendo a mediano plazo, que es uno de los grandes riesgos para la libertad de prensa y que condiciona tremendamente el trabajo de los medios de comunicación tradicionales hoy en día, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Este es uno de esos desafíos, tal vez no sea el más grave, por más que sea el más notorio, que es el problema económico, pero hay un segundo amenaza no tan visible a la libertad de prensa, que es el fenómeno de las redes sociales. Por favor, no me malinterpreten, yo convivo con las redes sociales, son parte de mi realidad, no quiero demonizar una herramienta, pero me da la sensación que muchas veces la gente, el consumidor, el ciudadano a pie, no toma conciencia de los riesgos que tiene, no solo para la libertad de prensa, sino para una sociedad democrática sana, la preponderancia que están tomando estos instrumentos en el diálogo social. Los medios, como su nombre lo dice, históricamente hemos cumplido un rol de intermediarios. En general, los dirigentes políticos, los dirigentes empresariales, los grandes artistas, necesitaban de los medios de comunicación para poder llegar a la sociedad en su conjunto. Eso nos ponía en una posición de fuerza, si se quiere, porque un político que no le daba una entrevista a un diario o a un canal de televisión, pagaba un precio por eso. Tenía que pagar un precio porque no podía llegar a ese ciudadano al cual quería llegar con su mensaje. Entonces eso lo obligaba en cierta medida a someterse a momentos de interpelación, de preguntas, de incomodidad, que naturalmente ninguna de estas personas quiere pasar. A partir de la irrupción de las redes sociales, lo que está pasando es que muchos dirigentes políticos y empresariales pueden saltearse al intermediario, o por lo menos creen que pueden saltearse al intermediario. El caso más notorio que tenemos hoy en día es sin duda el caso del presidente Trump en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando quiere hacer un anuncio, cuando quiere hacer cualquier tipo de comentario, no se siente en la obligación de sentarse con un periodista formado, preparado, que le vaya a hacer preguntas incómodas. Va a Twitter, se sienta de mañana en su oficina, mira la televisión y cuando quiere bajar orden empieza a poner cosas en Twitter, ¿no? Así puede echar a un ministro, enviar tropas a determinado lugar, genera todo tipo de políticas desde esa posición cómoda, donde no tiene alguien capacitado para interpelarlo, para cuestionarle esas decisiones que está tomando. El caso más reciente que estábamos comentando recién fue lo que pasó en la reciente invasión de Turquía en el norte de Siria, cuando los propios
soldados americanos que estaban en ese lugar y que mandó retirar, le cuestionaban la decisión y decían que estaban traicionando en buena medida a un aliado histórico de Estados Unidos. Y Trump salió con unas baterías de tweets que él hace, diciendo que bueno, que los kurdos no habían apoyado a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, así que él no se sentía obligado a defenderlos de nada, y que ellos estaban peleando por su tierra, así que suerte en pila. Bueno, a poco que los medios tradicionales analizaron ese discurso, entre otras cosas dijeron que sí, que los kurdos apoyaron a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, lo único que no a nivel de país, porque siguen todavía peleando por su país, no tienen un país con el cual involucrarse en una guerra, pero fuerzas kurdas participaron de la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados en muchos niveles de la guerra. ¿Qué pasa? Lo que falta en ese lugar, ¿qué es? Un periodista formado, alguien que tenga respaldo de una institución mediática o periodística que tenga peso, influencia, tradición, que pueda darse el lujo de sentarse frente a una persona en posición de poder en una relación de igual a igual y plantearle las preguntas, dejarle en evidencia las inconsistencias, las contradicciones. Eso es uno de los problemas que estamos padeciendo hoy en día los medios con el boom de las redes sociales. Este vínculo directo entre dirigentes políticos, sin pasar por ese filtro, hace que sean mucho más impunes a la hora de tomar medidas y a la hora de hacer declaraciones. Hoy en día estamos viendo que, debido al boom de cosas que están pasando en las redes sociales, hay fenómenos que buscan contrarrestar este problema. En Uruguay tenemos esta especie de alianza que hemos hecho en los medios que se llama Verificado, que busca verificar el discurso público. En todo el mundo están surgiendo este tipo de experimentos. Pero la realidad es que ninguno de estos experimentos va a tener el impacto o poder ejercer ese rol de contrapeso que el sistema democrático le atribuye a los medios de comunicación, lo mismo que un periodista que tenga formación, que tenga preparación y que tenga el respaldo de una institución fuerte como un medio para poder interpelar al poder en una relación de igual a igual. Hay un tercer tema que me gustaría mencionar, que es un poco menos conocido, pero que está siendo muy estudiado hoy en día, particularmente en las universidades del primer mundo, que es lo que se ha dado a llamar el efecto cámara de eco. Probablemente muchos de ustedes nunca hayan escuchado hablar de esto, pero ¿qué quiere decir con el efecto cámara de eco? Es cuando la gente empieza a acostumbrarse a interactuar solo con personas que piensan exactamente igual que uno. Usted dirá, bueno, esto pasó siempre, porque uno compraba el diario que era más afín a su manera de pensar, se vinculaba con gente más o menos afín a su manera de pensar y podía generar un efecto parecido. Pero las posibilidades que brinda hoy la tecnología, las redes sociales y el mundo virtual para realmente aislarse de cualquier pensamiento que pueda hacerlo incómodo a uno en su manera de pensar son impredecibles. Yo los invito a conversar con cualquier persona menor de 20 años, de 25 años y ver qué porcentaje de su sociabilización realmente ocurre a través de Internet en vez de en persona. Es asombroso. Yo tengo un hijo de 9 años y viene y me dice que tiene un amigo en España al cual sigue en un canal de YouTube que hace comentarios de fútbol. Digo, amigo, ¿y cuándo lo viste? No, bueno, pero es así, o sea, se empiezan a generar estos fenómenos. ¿Y qué pasa? Las redes y Internet en general están preparados. Las redes sociales lo que buscan es que la experiencia, es que usted esté la mayor cantidad de horas posible metido ahí. Es como un centro comercial. No quiere voces incómodas. Quiere que usted, está estudiado, pero a niveles que son asombrosos, con expertos en el funcionamiento neuronal, para que usted, cada experiencia, cada minuto que pasa dentro de una red social, sea placentero. Hay estudios incluso que muestran cómo el simple hecho de mover las pantallas de las redes sociales tienen el efecto, en el cerebro, un efecto similar al de la dopamina o incluso a algunas sustancias que elevan la percepción. ¿Qué pasa? Dentro de ese esquema de los medios, si usted entra en Facebook, usted no va a ver todo lo que ponen sus amigos de Facebook. Usted va a ver lo que el algoritmo, que es ese sistema vinculado a inteligencia artificial que tiene en Facebook, que tiene Twitter y que tiene las demás redes sociales, le diseña una imagen de la realidad de acuerdo que se adapte lo más posible a su manera de ver el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted es una persona que tiene una visión liberal de la economía y de la política, sistemáticamente comparte artículos de columnistas, de periodistas, hace comentarios en esa línea de política. Facebook o Twitter o Google se van a encargar de que lo que usted ve allí
se adapte a eso. No le van a poner, usted no va a ver ningún posteo de ese amigo de izquierda que usted tiene con el que a veces se encuentra en la esquina y por más que de repente tiene diferencias filosóficas o ideológicas, puede tener un diálogo y que muchas veces le obliga a usted a replantearse algunas cosas de su manera de pensar. Eso es lo que está desapareciendo del mundo virtual de hoy. Ese sistema diseñado para que usted se retroalimente de su mismo pensamiento, empieza a tener efectos reales en la sociedad que son tremendamente perniciosos. Yo les invito, por ejemplo, hay un fenómeno que para mí, reconozco que es un poco riesgoso, pero que para mí es la muestra más perfecta de este problema, y es lo que está pasando con la chica sueca esta, Greta, que hace los discursos sobre el tema del cambio climático, ¿verdad? Si ustedes vieron el discurso de ella en las Naciones Unidas interpelando a los representantes políticos de los países y exigiéndoles cómo puede ser que no tomen medidas. Y realmente uno lo ve y dice, pero la verdad no tiene corazón esta gente, no le preocupa el futuro. Pero lo que no dice es que una cantidad de las medidas que ellos están reclamando implican un costo económico enorme y que van a enviar a millones de personas, probablemente en países pobres, a la pobreza. Desde el momento que usted le impone determinadas cargas a las empresas y a las industrias que utilizan combustibles fósiles, que son los que hoy en día son más baratos y más accesibles, eso tiene un impacto, que es el impacto que están midiendo los representantes políticos por los cuales les cuesta adoptar esas medidas. Ahora, yo le invito a plantearle esa discusión a una persona menor de 25 años hoy en día, y eso sí, consígase una armadura, un escudo, algo para protegerse, porque lo menos que le van a decir es que usted es un hereje digno de lapidación inmediata, porque no le preocupa el futuro de la humanidad. Les habrá pasado a algunos de ustedes, me imagino. Pero, dinosaurios, sí. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque son generaciones que se forman en un debate público donde las voces contrarias no tienen espacio, donde solamente se escuchan las voces que refuerzan lo que uno ya viene queriendo pensar. No existe esa persona que a usted le haga... A ver, en la sociedad democrática se nutre del debate de ideas diferentes, pensando, el sistema funciona así, de que eso va a generar una síntesis a partir de la cual nos vamos a beneficiar todos. Ahora, si usted solo escucha lo que le dicen que lo que usted piensa es maravilloso y que usted tiene razón, ¿qué pasa? En una misma sociedad, como puede ser la uruguaya, se empiezan a generar bolsones de gente que tienen una manera de pensar absolutamente totalitaria dentro de su esquema y que no tienen ningún puente de contacto con esos otros bolsones de gente que piensa diferente. Cuando se generan esos contactos, porque eventualmente en una sociedad, tarde o temprano, ese contacto se da, lo que se produce es una explosión. Y eso es uno de los problemas graves que estamos viendo en el mundo de los medios de comunicación. Hay un caso que para mí es paradigmático, que es en las principales universidades de Estados Unidos hoy, el gran dilema, ustedes sabrán, es muy tradicional que las universidades americanas inviten expositores en determinados momentos del año para hacer presentaciones de cualquier tema, ¿verdad? En general, de tinte político, de tinte social. Y bueno, se supone que una universidad es un ambiente donde las ideas diferentes chocan y todos nos enriquecemos de eso. Bueno, lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos es que justamente cada día hay menos tolerancia para ese tipo de opiniones. Entonces, cada vez que se presenta un expositor que tiene un punto de vista algo polémico, es como una tormenta. Alguien que sale del estándar de la corrección política que es hegemónica en determinadas formas de pensamiento. Entonces las universidades que terminan teniendo que contratar seguridad extra, teniendo problemas de incidentes, pasó el año pasado en Berkeley con un presentador que iba a hacer un discurso cercano al presidente Trump, y se armaron saqueos, tuvieron que cancelarle la invitación. Está pasando incluso con cómicos, que era muy tradicional que las universidades invitaran para el último día a algún cómico muy famoso de la televisión, y ya los tipos no quieren ir porque entienden que las nuevas generaciones no aceptan determinadas formas de humor. Tan absurdo está llegando la situación que el año pasado fue muy conocido, muy discutido en Estados Unidos para una charla de alguien que justamente cuestionaba el tema del cambio climático. La universidad, los grupos de estudiantes obligaron a la universidad a generar lo que le llamaban safe spaces, o sea, espacios seguros, salones en los costados a corta distancia de donde iba a ser la presentación de esta persona, donde habían sillones, música funcional, caramelos,
cosa que la gente que se sentía afectada por ese discurso que iba tan a contrapelo de su manera de pensar, pudiera ir a recuperarse anímicamente, ¿no? Ustedes imagínense, si usted a los 20 años no está en condiciones de escuchar a alguien que le pone en duda su forma de pensar, a los 40, ¿qué va a hacer? A los 60, ¿no? Pero esto es la consecuencia de una sociedad que en muchos sentidos se está infantilizando en algunos, pero que principalmente el problema es que no tenemos comunicación fluida. Por más que vivimos en la época de la revolución de las comunicaciones, las herramientas que estamos usando, en vez de facilitarnos la comunicación, lo que hacen es aislarnos y generar clústeres o bloques de gente que piensa absolutamente igual y que no sabe lidiar con alguien que piensa diferente. Esto, desde mi punto de vista por lo menos, es un golpe mortal tanto a la libertad de prensa como a la libertad de comunicación. ¿Por qué? Porque el rol del periodista justamente es exactamente el contrario. El rol del periodista es pararse enfrente a la sociedad y muchas veces mostrarle lo que esa sociedad no quiere ver. A veces se nos dice, no, porque los medios solo dan malas noticias. Bueno, es que nuestro rol para dar buenas noticias está en los gobiernos. Nuestro rol justamente es tratar de mostrarle a la sociedad esas miserias, esos problemas que a veces preferimos no ver, pero que tenemos que saber que existen, porque si no el día de mañana nos van a explotar en la cara. Es hasta una cuestión atávica, está estudiado de que la gente tiene una inclinación a leer las noticias que de repente no positivas, porque es un mecanismo de defensa. Necesitamos saber cuáles son los riesgos que están ahí afuera para nosotros, para nuestras familias. Si la tasa de homicidios en Uruguay está creciendo a niveles de El Salvador, la sociedad necesita saberlo porque es una manera de defenderse. Claro, ese es el rol del medio de comunicación, pero con medios de comunicación cada vez más débiles, cada vez con una legitimidad cuestionada por justamente utilizaciones muy profesionales de estos sistemas de redes sociales y de comunicaciones nuevas, donde los medios tradicionales empiezan a ser cuestionados y se generan conceptos como lo de la posverdad, ¿no? Verdades paralelas, verdades diferentes, como que cada uno, ¿no? Las dos bibliotecas, acá el profesor me podrá explicar que lo de las dos bibliotecas es una cosa bastante discutible en realidad. Hay cosas que si la tasa de homicidios aumentó un 20%, no hay dos bibliotecas, aumentó un 20%, ¿no? Pero las herramientas de la tecnología y de las redes sociales están brindando cada vez más posibilidades a la gente que tiene interés en minar la credibilidad de los medios de comunicación para llegar a la gente y para tener una voz. Y eso está teniendo un impacto muy fuerte en la convivencia social. Y desde mi punto de vista está golpeando en la médula, en el corazón de la legitimidad y de la credibilidad de los medios tradicionales, que son los que todavía mantienen, cuestionan al poder, cumplen un rol central en un sistema democrático de enfrentarse a determinadas verdades o mostrarle a la gente en la cara realidades que muchas veces no queremos ver. Y a medida que yo no soy una persona pesimista por naturaleza, creo que la sociedad va a encontrar maneras de neutralizar esto. De hecho, hay algunas cosas que se están haciendo en los países desarrollados, particularmente lo que se llama educación en consumo de medios, ¿no? Que se supone que hoy en día estamos más expuestos a los medios de comunicación que nunca, pero no sabemos consumirlo. La gente más joven no tiene criterio crítico para consumirlos. ¿Y qué pasa entonces? Lo que se dice es, el consumo de información es como el consumo de alimentos. Para que pueda ser exitoso, para que pueda ser saludable, tiene que ser variado. Usted si come todos los días McDonald's, eventualmente va a tener un problema de salud. Si come todos los días pollo, por más que sea muy rico, como el pollo que hemos comido aquí, eventualmente va a tener un problema de salud. Y la información es lo mismo. Usted, como ciudadano responsable, tiene la necesidad de nutrirse de mensajes diferentes. Y para eso es fundamental tener un esquema de medios y un esquema de periodismo fuerte, con espalda, que pueda cumplir su rol en la sociedad. Y me parece que este es el gran desafío que tenemos hoy en día como sociedad, de encontrarle la vuelta para que estos medios puedan seguir cumpliendo ese rol y enfrentar esta aplanadora que se nos viene desde el lado tecnológico y que, si sigue como está, nos va a llevar a un tipo de sociedad que está en las antípodas de lo que a nosotros nos gustaría ver. Muchas gracias. Excelente disertación de Martín Aguirre. Le vamos a entregar, como es habitual,
el reconocimiento al orador. Y ahora a todos ustedes que estén interesados en hacerle preguntas al orador, con mucho gusto las va a responder. Bueno, a ver, hay una pregunta. Sí, Susaí Ginzo. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias. Realmente excelente tu puesta del punto de... Yo te quería preguntar, porque es una sensación personal, ¿no? Con respecto, a mí me gusta leer papel y siempre he leído desde niña en mi casa, los diarios eran el de la mañana, el plata, a veces color, todos los que fueran venían. ¿Y qué está pasando con el periodismo de investigación? Porque a mí a veces lo que me pasa con la prensa es ese tema. Y también con los medios que no son prensa, como puede ser la televisión, me da la sensación que a veces le dan micrófono a cualquiera sin tener en cuenta la jerarquía de esa persona en cuanto al conocimiento. Entonces, cualquiera dice cualquier cosa y el público en general puede tomarlo como verdades reveladas. Y es a eso a lo que yo apuntaba. Bueno, son varias preguntas. En cuanto al periodismo de investigación, uno de los grandes problemas que tiene es que es caro. El periodismo de investigación efectivo es caro. Yo estuve el año pasado en Estados Unidos y hice un curso con Walter Robinson, que es un periodista americano. Si alguno vio la película Spotlight, que ganó un Oscar, él es el periodista que manejaba el equipo de Spotlight. Ellos trabajan 6-7 meses un tema sin publicar una línea. Es tener 3-4 periodistas absolutamente dedicados a un trabajo de investigación durante meses y meses. Y yo reconozco que como jefe de redacción muchas veces soy el principal enemigo de ese periodista porque no puedo darme el lujo de tener una persona 3 meses sin producir nada. Entonces, a veces le digo publicá, y eso a veces conspira contra el periodismo de investigación. Pero es parte de lo que yo mencionaba. Los medios ven reducida su capacidad económica y por lo tanto necesitamos que cada uno de nuestros periodistas produzca más y se nos hace más difícil derivar gente para... Por más que yo empecé a trabajar en el diario en el año 95, creo que hoy en día los periodistas que están trabajando y los productos periodísticos que están en la calle tienen un nivel y una calidad que probablemente no tenían hace 20 años. Sobre lo otro, sobre por qué se le da micrófono a cualquier persona, bueno, ese es uno de los problemas de la democracia. Porque ¿qué pasa? Nosotros en la redacción, por ejemplo, tenemos pantallas enormes donde nos muestran qué es lo que está leyendo la gente al minuto, ¿no? Y muchas veces hay, no quiero mencionar nombres, pero los voy a mencionar, el doctor Salle, por decir algo, ¿no? Es una persona que, desde mi punto de vista, ocupa un lugar en el discurso público mucho mayor al que ameritaría. Pero cada vez que sale el doctor Salle y dice una de esas cosas que él dice, la gente lo lee, porque sale de la media, ¿no? Y sale de lo que uno está acostumbrado a leer. Y entonces a mucha gente, si le pega al gobierno, mucha gente dirá, alguien que le pega al gobierno de veras, ¿no? Como estos otros que son los pechos fríos y no hacen nada, ¿no? Pero estamos en el medio de la confusión que tenemos los medios de comunicación por estos cambios tan drásticos que nos han pegado en los últimos años, tendemos a veces a cometer el error de ir por el clic fácil que se llama, ¿no? Por la reacción fácil y por el comentario escandaloso o que sale de la media y que termina generando figuras como esta. De todas formas, como una buena noticia, por lo menos nosotros en el diario, desde que empezamos con las suscripciones digitales, o sea, a cobrar por internet, y que a los periodistas se les marca un criterio por el cual sus notas deben generar ese tipo de cosas. Lo que notamos es que las notas que generan esas suscripciones son las notas mejores, las notas más trabajadas, las notas que implican investigación, un aporte, y entonces como que nos da una herramienta. Yo me paro frente al administrador de la empresa y me dice, ¿por qué tenés 3 periodistas trabajando 3 meses que no me producen nada cuando la gente lo que quiere leer son las noticias de Mónica Farro o de Claudia Fernández, ¿no? Bueno,
esta nueva herramienta que son las suscripciones digitales a mí me permiten pararme con más espalda frente a la persona que maneja el dinero en la empresa y decirle, mirá, estas son las notas que me generan gente que venga y quiera pagar. Entonces yo necesito derivar periodistas para hacer este tipo de productos. Y tengo esperanza de que por lo menos ese sea el camino que nos permita generar un periodismo más de fondo y más serio y más constructivo para la sociedad. El doctor Sapoleski. No, naturalmente que el tema da para conversar por horas, pero a mí te quiero plantear esto. ¿Ustedes detectan que hay algún medio, digamos, más o menos marginal, que en definitiva es un instrumento de chantaje en nuestra sociedad? En nuestra sociedad siempre ha existido eso, y no tan marginales, pero bueno, se dice el pecado y no el pecador. Yo lo que sí noté en esta campaña, apareció un día un medio online que no existía hasta entonces, pero que con nombre de medio en serio, y que empezó a generar polémica por algunos comentarios, no de chantaje, pero sí de ensuciar el debate con argumentaciones falaces, con noticias que no eran verdad, bueno, todo lo que hemos hablado de la fake news y todo esto, ¿no? Creo que si bien no hemos llegado al nivel de otras sociedades, porque Uruguay tiene la ventaja de ser un país muy chico, todos nos conocemos, el accountability, como se dice en inglés, que hace años que estoy buscando una palabra para traducir eso al español y no la he encontrado, es muy fácil, ¿no? Entonces es más difícil que exista ese tipo de mecanismos, pero el germen está arriba de la mesa, y no me extrañaría nada que en lo que queda de la campaña, por ejemplo, sobre todo si las cosas se empiezan a complicar un poco más, lo veamos con más fuerza. Bueno, Salveraglio. La última. Acá. En Uruguay por ahora hay muy poca droga. Cuando hay poca droga, lo más es hablar, porque hablar lleva a que muchos le vengan la inquietud de probar la droga. Los suicidios tampoco están permitidos en la prensa, porque el suicidio publicado también lleva limitación. En los femicidios, en la droga actualmente, en los robos, ¿no puede estar también un estímulo de estar permanentemente en la prensa, como tema central de la prensa, esos temas que parecería que cada día hay más? Mire, yo cuando empecé en la redacción del diario, una de esas verdades no escritas, de esas leyes no escritas que hay en toda redacción, me dijeron, acá no se publican notas de suicidios, porque eso lleva a la gente a pensar en la posibilidad. Hace 6-7 años me vino a ver un estudiante que estaba haciendo un trabajo de tesis a preguntarme por qué no publicábamos información de suicidio. Y yo le dije esta explicación. Y él me sacó a luz estudios de última generación de países desarrollados donde decían que al revés, que la tendencia ahora era que había que hablar de estos temas, que había que transparentarlos, porque era la manera de que la gente supiera de una realidad que si no, estaba ahí flotando. De hecho, Uruguay es el país que tiene más suicidios de América Latina por la última vez que yo vi, particularmente en gente muy joven. Es una discusión que siempre está arriba de la mesa. ¿Hasta qué punto el mensaje refuerza el problema? O hasta qué... Personalmente yo tiendo a confiar, puede ser que sea una ingenuidad de mi parte, lo reconozco, pero en una situación como la que vivimos yo tiendo a confiar en la inteligencia de la gente. Y pienso que lo mejor es transparentar y dar toda la información posible y que la gente después sea responsable y asuma la información. Puede ser que no sea, que a veces puede generar un conflicto, pero como periodista me da a veces miedo asumir el rol que creo que no tengo de decirle a la gente, esta información existe pero yo no te la voy a dar porque no estás capacitado de manejarla. Me parece que me pongo en un lugar un poco peligroso. Es como los médicos cuando asumen a veces un rol como de superhumano y le dicen a uno cómo tiene que vivir su vida cuando uno en el fondo es responsable. El médico que uno espera, que me diga, si yo hago esto, me va a pasar esto, pero déjeme decidirlo a mí, ¿no? Y con el periodismo creo que pasa lo mismo. Yo no sé si tengo autoridad como para decidir por la gente qué información debería conocer y qué no. Hay determinados límites, siempre hay determinados límites, pero en general creo que lo más sano como periodista es no ponerme en ese atril megalómano y decirle, miren, yo manejo esta información, responsablemente esto es lo que yo sé.
y usted como ciudadano tendrá la responsabilidad de valorar eso en su justa medida y tomar las medidas que le parezcan convenientes. Bueno,